Vemos entonces al Salmo 15 de la palabra de Dios, el cual ya hemos leído, y estamos mirando una vez más la segunda parte del mensaje que veíamos la semana pasada acerca de esta gran interrogante que nosotros encontramos en este lugar, que es una interrogante para la vida piadosa. Entonces, recapitulando lo que veíamos el domingo pasado, decíamos que cuando David se hacía esta interrogante, esta pregunta, porque aunque nos pareciera que hay dos preguntas acá, y eso lo mencionábamos la semana pasada, es una pregunta sinónima, ambas quieren llegar al mismo punto, ambas buscan la misma respuesta. Y esa respuesta básicamente es ¿quién puede morar? ¿Quién puede habitar en el tabernáculo, en la presencia de Dios, en el monte santo de Dios? Cuando el salmista dice esto, se está refiriendo, decíamos, a aquellos lugares físicos de la presencia de Dios para el pueblo de Israel, donde ellos entendían que moraba la presencia de Dios de manera física. O sea, no se está hablando aquí de específicamente la morada de Dios celestial, aunque, para ser justo a las instrucciones y a la interpretación de la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en cuanto a la ley ritual y en cuanto al templo y todos los sacrificios y este sistema que caracteriza al Antiguo Testamento, nos habla de que es una sombra de lo que ha de venir. Así que podemos también decir que aunque el tabernáculo que hablábamos, que era el lugar donde descansaba el arca del pacto, los 10 mandamientos, una especie de casa de campaña, decíamos, estamos refiriéndonos a un lugar físico, ¿ok? Así que cuando David se está haciendo esta pregunta, y estamos recapitulando, lo que él quiere saber es qué es lo que hay que hacer, qué es lo que él tiene que hacer, o qué es lo que una persona como usted y como yo tiene que hacer para habitar, para morar en la presencia de Dios. ¿Quién? Dice él, ¿quién? En ese quién estamos usted y yo, y debiéramos nosotros hacernos la misma pregunta. ¿De qué manera podemos nosotros experimentar? ¿De qué manera podemos nosotros morar, habitar en la presencia de Dios? La Biblia nos enseña a nosotros que Dios habita en todas partes. O sea, no hay un lugar donde nosotros vayamos, leíamos el Salmo 139, no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Los cielos incluso, dice la palabra de Dios, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. No nos podemos esconder. Pero Dios aquí, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos enseña que el lugar de su morada es nada más y nada menos que su iglesia, el lugar de su morada física. Y eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. Usted lo ha leído y lo recitamos aquí muchas veces. Mateo 18:20, ¿qué dice? Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Más, hermanos, la manera en que Dios nos comunica de manera individual su presencia a nosotros de manera personal es a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y esto nosotros lo podemos encontrar en muchos lugares de las Escrituras. Yo le voy a señalar uno en particular, 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22, si usted tiene su Biblia en mano puede ir allí. Dice el apóstol Pablo en este lugar:
y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual, aquí viene, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que es el Espíritu de Dios que nos comunica a nosotros de manera personal, individual, la presencia de Dios. Esto quiere decir, hermano, básicamente que todos los cristianos, todos los que han creído en Cristo, cuentan con este recurso, usted incluido. Así que el Espíritu Santo de Dios nos acerca a Dios a un nivel más íntimo y más personal que el que incluso experimentaban los hermanos del Antiguo Testamento. Es más, en el Antiguo Testamento, esto es una nota, no quiero alargarme mucho ahí porque hay mucho material en cuanto a eso, pero en el Antiguo Testamento usted puede buscar todos los libros del Antiguo Testamento y usted va a encontrar que el Espíritu Santo iba y venía. Y usted ve que lo hacía, Dios enviaba su Espíritu para libertar al pueblo, para enviar palabra de Dios a través de un profeta, pero no permanecía el Espíritu Santo con los creyentes del Antiguo Testamento. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, usted encuentra una verdad totalmente diferente. Es más, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice en la carta a Romanos capítulo 8, versículo 9, que el que no tiene el Espíritu, dice él, no es cristiano. Usted lo puede anotar y buscarlo ahí en su casa para que usted vea lo que le estoy diciendo. De manera que es el Espíritu de Dios el que nos comunica esa presencia de Dios. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque quiero que podamos contextualizar la pregunta de David en el Salmo 15 que hemos leído el día de hoy. Esta interrogante de David y esta interrogante que encontramos en las Escrituras, y es la interrogante de cómo podemos experimentar la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cómo podemos experimentar esa presencia de Dios? Y decíamos que para eso necesitamos andar en integridad. La palabra integridad hablábamos que simplemente el mismo Antiguo Testamento nos enseña que significa andar con Dios, caminar y ser perfecto delante de Dios, una conducta que agrada a Dios. Eso es lo que significa andar en integridad, ser íntegro. Incluso la palabra íntegro en inglés es godly, o sea, godly, ¿no? Lo que hablo en inglés. Alguien de Dios, alguien para Dios, entregado a Dios, que le pertenece a Dios. Íntegro, alguien íntegro. Lo cual decíamos que significa, y no hablábamos de todo lo que significa ser íntegro, sino estábamos mirando lo que el salmista nos decía que significa ser íntegro, que significa caminar con Dios, o más bien cuáles son las implicaciones. Y él hablaba de hacer justicia y de hablar verdad en nuestros corazones. Y nosotros mencionamos esto como atributos o indicativos, si usted quiere, positivos, atributos proactivos, cosas que nosotros debemos de hacer, que nosotros debemos de buscar. El hacer justicia debe de caracterizarnos como creyentes. Y el hablar verdad, andar en verdad, que nuestras vidas sean coherentes con lo que nosotros profesamos. Eso es lo que significa hablar verdad. Hacer justicia. Hacer justicia es medir las cosas conforme a la vara de Dios. ¿Cuál es la vara de Dios? La Biblia. Lo que Dios ve
como justo, el bien, la misericordia, etc. Pero en segundo lugar, y es lo que vamos a tratar ahora, este salmo, este texto de la palabra de Dios, que nos manda a caminar con Dios para que podamos experimentar la presencia de Dios, también nos dice que se requiere abstenernos de ciertas cosas que el salmista menciona en este lugar. O sea, no tan solo debemos de buscar una vida justa y estas características de las que hemos hablado, sino que hay también un sinnúmero de actitudes a las cuales nosotros debemos de las cuales debemos abstenernos de ellas. Así que para hacer lo que agrada a Dios y para vivir la vida piadosa, vamos a considerar cuáles son esas cosas de las cuales nosotros debemos de abstenernos, que menciona el pasaje. Una vez más, hermanos, nosotros estamos tratando, le voy a dar una nota aclaratoria, de explicar la palabra de Dios de manera expositiva. ¿Ok? Hay diferentes tipos de predicaciones. La manera expositiva consiste en mirar el texto y lo que dice el texto y exponer eso mismo. Pero no es que este texto aquí, cuando habla de las cosas a las que nosotros debemos abstenernos, nos da una lista completa de aquellas cosas, no. Simplemente nos da aquí algunas características que son representativas de aquellas cosas a las que nosotros debemos de abstenernos, no exhaustiva. Y usted va a ver esa misma idea en las Escrituras, cuando habla, por ejemplo, de los dones espirituales y de otras cosas más, que usualmente la palabra nos provee ejemplos, pero no nos dice todo lo que tiene que ver con ese tema en particular, sino que a través de las Escrituras es donde podemos encontrar y conectar en realidad todo el consejo de Dios, como lo llama el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Entonces, la primera cosa que menciona el salmista en este lugar a la que nosotros debemos abstenernos es, versículo 3, la calumnia. El que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. La palabra de Dios que nos habla de la calumnia en este lugar, nos está hablando básicamente del el quebrantar tal vez usted lo conoce de memoria, el mandamiento número 8, eso es lo que nos dice el octavo mandamiento, el cual nos manda a no calumniar. En la Biblia la palabra calumnia se traduce de varias maneras. Se traduce como espía, pero también se traduce como reconocedor de la tierra. Y hay 26 menciones de la palabra que utiliza el Antiguo Testamento para referirse a la palabra calumnia. Pero por lo menos 21 de ellas se utilizan como espías o, como ya le mencioné, reconocedor, el que reconoce la tierra, el que es enviado a esa misión de reconocer la tierra. Entonces, ¿qué eso nos dice a nosotros? Eso nos dice a nosotros que el que calumnia es una especie de persona que anda espiando la vida de los demás, ¿ok? Y quiere reconocer las áreas en las vidas de las demás personas vulnerables para tomar esas partes de nosotros
porque todos somos en alguna área, somos vulnerables. Si nos ponemos nosotros a espiarnos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, el calumniador hace esto, pero toma esas debilidades nuestras y las infla. En eso es que consiste la calumnia. Así que el calumniador está inmiscuyéndose en asuntos que a él básicamente no le incumbe, no tiene nada que ver con su vida personal, sino que con la vida de los demás. Con la vida de los demás. Y la calumnia lo que busca, hermano, sea a través de la murmuración, sea a través del chisme, es dañar a las personas. Dañar a las personas. Así que nosotros debemos de saber que el calumniar, como hablamos del mandamiento octavo, consiste en dar falso testimonio, y a nosotros se nos manda no dar falso testimonio en contra de nadie. Pero yo le quiero mostrar a ustedes lo tan serio que se tomaba el pecado de la calumnia en el Antiguo Testamento. Si usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 16 al 19, vaya conmigo ahí, Deuteronomio 16, 19, capítulo 19, una vez más, y leemos del 16 al 19. En este lugar nosotros vamos a encontrar cuáles eran básicamente, cuál era la paga por calumniar. Versículo 16 dice: cuando se levantare testigo falso, el que calumnia, contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, que la paga por la calumnia en el Antiguo Testamento era básicamente resarcir a la persona afectada con el... Lo dije mal. Consistía en darle el pago al calumniador que él quería para la persona a la cual él calumnió. De esa manera se resarcía, se daba el pago por la calumnia. O sea, si su calumnia causó la muerte de una persona, pues a usted, por ser el calumniador, le tocaba también la muerte. Yo no leo mente, pero yo veo las caras. Y yo sé que hay mucho aquí diciendo: ay, ojalá que esa ley estuviera todavía vigente el día de hoy, ¿no? Porque en algún punto todos hemos sido tal vez objeto de la calumnia. Digo tal vez porque no lo sé. Soy yo adivinando aquí. Los adivinos no entran al reino de Dios, así que tengo que decir tal vez. En algún momento hemos sido afectados por el desdichado, para no decir otra cosa, pecado de la calumnia. Y nosotros, loco que esta ley, como decimos, tuviera todavía en vigencia. Pero no, el Señor Jesús, ¿usted sabe qué nos manda hacer el Señor Jesús? En Lucas capítulo 6, versículo 8, a orar por aquellos que nos calumnian. Totalmente opuesto, ¿no? A orar por los que nos calumnian. Simplemente, hermanos, cuando hablamos de este tema, saber que la calumnia lleva consigo dañar, pero no tan solo daña a la persona afectada,
sino que también al perpetrador lo daña. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Todo eso dice la Biblia de la lengua. Es un fuego. Los bomberos, ustedes saben qué hacen los bomberos para ellos tratar de mitigar un fuego, tratar de aplacar un fuego. Cuando es un fuego forestal y un fuego grande, ellos tienen que hacer lo que ellos le llaman un contrafuego, un counterfire en inglés. El contrafuego consiste en hacer un fuego más grande alrededor de este fuego que pueda quitarle materia al fuego original y que le pueda dar tiempo a ellos para ellos trabajar una planificación que pueda apagar el fuego que ellos crearon. ¿Se entiende? La Biblia nos dice que la calumnia es como un fuego, pero es un fuego voraz que destruye todo. ¿Y por qué le digo esta anécdota a ustedes? Porque cuando se siembra calumnia, cuando se siembra falso testimonio, chisme en contra de las personas, y cuando nosotros todos participamos de eso, y es un pecado que nosotros tenemos que decirle al Señor, cada uno de nosotros, porque en algún momento usted ha dado oído o usted ha sido un perpetrador de algún chisme. Y seamos honestos, todos hemos hecho eso en algún momento. Pero es dañino para nosotros, para nuestros corazones, para nuestras almas. Y para aplacarlo, también se requiere que cause algún daño. El aplacar ese fuego y poner la cosa en orden, hermano, muchas veces toma tiempo que ese monte vuelva a resurgir. Así que digámosle que no a la calumnia. Eso es lo que nos dice a nosotros el salmista en el capítulo 15 del Salmo, del libro de los Salmos, que si nosotros queremos experimentar la presencia de Dios, vamos a tener que abstenernos de la calumnia. Para pasar al próximo punto, hermano, déjeme decirle algo. Y no quiero exagerar ni nada por el estilo, pero la calumnia es tan peligrosa, tan dañina, que fue lo que llevó al Señor Jesucristo a la cruz. Se presentaron testigos falsos diciendo, este dijo tal cosa, este dijo que iba a destruir este templo y distorsionaron las palabras del Señor. Claro que la Biblia nos enseña que Dios tenía todas estas cosas orquestadas, pero Satanás utilizó ese pecado. Y nosotros debiéramos decir, nada más por ese hecho, yo no quiero nada que ver en mi vida con el pecado del chisme y la calumnia. Así que al abstenernos de esto, estamos también, de cierta manera, buscando hacerle bien a nuestro prójimo. Míralo ahí, el que no calumnia con su lengua, versículo 3, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente este texto. Ambas expresiones que se encuentran en el verso 3 significan lo mismo. Ya hemos hablado de la característica de los salmos, que muchos son sinónimos, otros son sintéticos. El sinónimo dice
lo mismo que dijo la primera expresión de una manera diferente en la segunda expresión, los sintéticos abundan lo que dijo la primera expresión en la segunda expresión. Usted lo va a agarrar en algún punto. Lo que quiere decir aquí es que básicamente este versículo 3 está diciendo lo mismo cuando dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce este verso de la siguiente manera. Dice, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Eso es lo que busca no hacer una persona que quiere experimentar la presencia de Dios. Otra cosa que debe de buscar, se nos menciona en el versículo 4, y es el honrar a los impíos, el honrar al impío. Mire el texto que dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero dice, honra a los que temen a Jehová. El vil, el pecador es menospreciado, no honra a los pecadores, pero honra más bien a los que temen a Jehová, a los que andan con Dios, a los que caminan con Dios. En este lugar, mis hermanos, estamos básicamente siendo llamados a abstenernos de honrar a las personas no creyentes, de honrar a las personas pecadoras por encima de los creyentes. Ahora, esto pudiera tener muchas interpretaciones y pudiera ser dado a tal vez malentendido, mala interpretación. Pero la interpretación de este verso es sencilla. Simplemente el verso lo que nos quiere decir a nosotros es que no debemos de tratar de justificar a las personas que viven abiertamente en pecado. No la debemos de tratar de justificar, sino más bien debemos invertir nuestras energías en reconocer y en valorar a aquellos que andan conforme al temor de Dios. Reconocer y valorar a los que andan conforme al temor de Dios. Ahora ustedes tienen que preguntarse, ¿qué significa eso? ¿Cómo yo honro a los creyentes, a los cristianos? ¿Y cómo yo me abstengo de honrar a los no cristianos por encima de los cristianos? Ahí es donde tiene muchas aplicaciones. Nosotros vamos a ver la siguiente, el día de hoy. Ya vimos la interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. O sea, depende de cómo nosotros estemos honrando a los no cristianos por encima de los cristianos. Así que esto no significa que no debemos compartir con los que no son cristianos. Esto no es lo que significa. Que no debemos compartir con los pecadores. A Jesús lo criticaban porque él compartía con los pecadores. Lo que nosotros no debemos hacer es dejar que los pecadores nos influyan. Cuando digo los pecadores me refiero a lo que la Biblia llama como pecadores, a los que todavía no han entregado sus pecados a Cristo, los impíos. No debemos de, cuando nos juntamos con ellos o cuando estamos alrededor de ellos, dejar que ellos nos influencien a nosotros, sino buscar nosotros influenciarlos a ellos. Buscar nosotros con intención santa ganarlos para el Evangelio. Que nuestras conductas piadosas cuando estamos alrededor de ellos, le llame a ellos a decir, yo quiero lo que esa persona tiene. Yo quiero el Evangelio, las buenas noticias que han llegado a la vida de esa persona, simplemente por su conducta piadosa delante de ellos. Porque muchas veces hasta no queremos alejar a la persona predicándole el Evangelio y demás. Pero hay muchísimas maneras de predicar el Evangelio, especialmente a esas personas que Dios, mírelo como que Dios lo ha entregado en su mano.
Cuando yo tengo la oportunidad personalmente de compartir con un no creyente, yo lo veo como alguien que Dios ha entregado en mi mano. Y entonces ahí me empiezo como la mosca. Empiezo a hacer así, hermano. ¿Cómo es que le voy a entrar? ¿Cómo es que le voy a entrar? ¿Cómo es que le voy a predicar el evangelio? La semana pasada el Señor me dio la oportunidad de comer con un joven que se llama Ronnie. Está trabajando en mi casa. Él sabe que yo soy cristiano, incluso nos ha visitado aquí a nosotros. Y nosotros estábamos comiendo y mientras comíamos, él tiene muchas inquietudes y ojalá que él escuche esto, ¿no? Para que también Dios use eso en su vida para hacerlo con otras personas. Y yo me siento a comer tranquilo esperando que él, que pique adelante, como decimos nosotros los dominicanos. Efectivamente. Y así lo venía haciendo y él mucha curiosidad. Y a mí casi no me gusta que me pregunte. Y así mira, esto dice la Biblia. Esto dice el Señor. Entonces, lo importante no es saber eso. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Llegó un punto que él dijo, yo necesito a Cristo en mi vida. ¿Tú puedes orar por mí? Y oramos juntos. Yo sé que el Señor, Él no está aquí en este día, está pasando por muchas situaciones, pero pedimos a Dios que termine la obra que ha iniciado en su vida. Cuando usted está al lado de personas no creyentes, busque la manera de influenciarlo a ellos y no de que ellos lo influencien a usted. Para mal, para apartarse de Cristo, para hacer lo que desagrada a Dios. Así que esto es lo que nos pide la palabra de Dios aquí. Mirar a los pecadores como son, pecadores, impíos, que no conocen de Dios y necesitan la gracia de Dios. Y valorar a los hermanos, valorar la iglesia, hermanos, valorar a la iglesia. Hay muchas personas que dejan de venir a la iglesia porque tienen un party, tienen una fiesta a la cual lo han invitado, donde adivine que no hay un solo cristiano. Y usted dirá, bueno, por ahí es que yo tengo que estar. Sí, pero el problema es que cuando llega a ese lugar no predica el Jesucristo que habita en su corazón. De igual manera, no podemos comprometernos a que el mundo, hermanos, nos saque a nosotros de la iglesia, sino a nosotros meter a los que no conocen de Cristo. Si es posible, a empujarlo, como dice la parábola del Señor, empújalo a que entren por el Evangelio, por las puertas estrechas del Evangelio. Eso debemos nosotros hacer con aquellas personas que Dios ha puesto en nuestras manos, que no le conocen y que usualmente compartimos con ellos, pero que no conocen del Señor. No conocen del Señor y debemos de ser cautelosos por eso. Mire lo que dice Judas, la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Dice en el versículo, solamente tiene un capítulo, versículo 22 y versículo 23, dice, a algunos, dice, que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Algunos convencerlo, a otros salvarlo, arrebátenlos del fuego de las tinieblas, pero tengan cuidado, no se mezclen siquiera con estas personas de tal manera que ellos influyan sobre nuestra conducta, sobre nuestras vidas. Testifiquémosles más bien de Cristo, testifiquémosles más bien de la salvación, testifiquémosles más bien de las buenas noticias del Evangelio que nos han cambiado a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿al lado de qué tipo de personas nos sentimos más cómodos? ¿Al lado de los no creyentes o al lado de los creyentes? Debemos de sentirnos más cómodos con la congregación de redimidos, con la congregación de los salvos que han sido cambiados por el poder del Evangelio y que el Cristo
al que usted le entregó su vida, vive en cada uno de ellos. Alrededor de esas personas nosotros debemos de buscar estar. Mire cómo traduce una vez más, para pasar al próximo punto, la Nueva Traducción Viviente, que se la recomiendo a ustedes, es una traducción de la Biblia muy acertada y fácil de entender. Dice, cuando traduce el versículo 4 del Salmo 15, dice: los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Si queremos vivir de forma íntegra, esa es una de las cosas a las cuales nosotros debemos buscar abstenernos. No honrar al impío por encima del cristiano. Y de manera breve también nos dice el versículo 4, nos dice que otra cosa de la que nosotros debemos de abstenernos es de no tener dos palabras. Mírelo ahí, al final del versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. No tener dos palabras. Otra cosa de la que nosotros debemos abstenernos, hermanos, es de que las personas no confíen en nosotros como cristianos. Nosotros somos llamados a vivir como la luz del mundo. Sin embargo, por nuestra deshonestidad muchas veces la gente no quiere nada que ver con el Evangelio. Deshonestidad en el sentido de que nuestras palabras no acompañan lo que nosotros profesamos o lo que nosotros decimos que vamos a hacer. En este caso, el Señor Jesús dijo, Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí y sí, no o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si usted puede hacer algo, sí. Si no, bueno, no estoy seguro. Que nuestras vidas puedan acompañar nuestra profesión de fe, incluso con las palabras que nosotros le damos a las otras personas. Dice aquí, aún jurando en daño suyo propio, no cambia por eso. Y este es el tipo de persona que puede gozar de la presencia de Dios, porque anda con Dios, hace las cosas que Dios le agrada, camina en integridad. Por último, decirle no a la usura y decirle no al soborno. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, soborno. Quien su dinero no dio a ganancias deshonestas o a intereses deshonestos, a usura, y que no recibe beneficio por el mal que se le puede causar a las otras personas. Eso es lo que hace el soborno. Causarle mal a algunas personas, pero no al que se beneficia, porque el que se beneficia no, después de que tiene el soborno embolsillado, como muchos de nuestros malos políticos de la nación más bella del mundo, discúlpenme los hermanos de otras naciones aquí presentes, las suyas son bellas también, y para ustedes la más bella del mundo. Así que debemos de detenernos básicamente de buscar ganancias deshonestas a través de los negocios que nosotros hagamos. Estas son, hermanos, estas son instrucciones para la vida diaria, para nuestras vidas diarias. Así que nosotros debemos de entenderlas como tal y procurar, ¿no?, que estas cosas nos definan, y el no hacer estas cosas también nos definan, la que nos llaman aquí a no hacer
la que nos llama la palabra de Dios a no hacer. No prestar dinero, hermano, con ánimo de lucrarnos de las demás personas. No, y en especial de los cristianos. Es más, mire, para ponerlo en contexto bien, para que usted pueda entender, porque ese es el punto de la palabra de Dios, usted no la puede llevar a su corazón si no la entiende. Los israelitas tenían prohibido prestar a usura. Tenían prohibido por la ley, Éxodo 22:25, Levítico 25:36, habla de esto, de esta prohibición. Ellos no lo podían hacer, era un pecado. ¿Por qué? Porque ellos se estaban supuestos a ver y a tratar como hermanos. Entonces, si nosotros somos hermanos, ¿cómo es verdad que a mi hermano, yo intencionalmente voy a buscar ganarle algún tipo de beneficio? Entonces ellos tenían prohibido el prestarse entre ellos. El Señor Jesucristo hace una parábola en el Nuevo Testamento donde da por implicado que los prestamistas en eso prestan a usura, a ganancia, por interés. Así que no debiéramos decir que no se puede. No, la Biblia dice que eso es malo prestar. No dice que es malo prestar. Si eso es a lo que usted se dedica, no quiero que usted salga de aquí dándose en el pecho innecesariamente. No es eso que dice, simplemente nos manda, hermano, a nosotros no aprovecharnos de las personas más vulnerables, más necesitadas. Y también a nosotros tratar a los hermanos como eso, como hermanos. El que está a su lado aquí, si ha recibido al Señor Jesucristo, es hermano suyo. Y cuando usted llegue al cielo, usted lo va a ver allí también. Y si usted le hizo mal aquí en la tierra, usted va a tener que pasarse la eternidad. El Señor le va a quitar todas las lágrimas y todo lo malo, todos los pensamientos de pecado. Así que no le voy a decir, no voy a exagerar y le voy a decir que Él le va a recordar por toda la eternidad. Mira, me robaste. Ladrón, no. Pero ¿y si fuera así? La cuestión es, hermanos, que estamos llamados a preferirnos los unos a los otros como cristianos. De eso es lo que trata la palabra de Dios en este lugar. Así que si alguno de nuestros hermanos tiene necesidad económica y usted puede suplir su necesidad económica, hágalo. Hágalo, hermano. Que el Señor Jesús dijo a muchas personas que le reconocían como Señor, le dijo, pero cuando yo estuve en necesidad tú no me reconociste. ¿Pero cuándo fue eso, Señor? Bueno, cuando no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí dejaste de hacerlo. La semana pasada o antepasada, mi hijo empezó el daycare. Él tenía una babysitter, la hermana Glenny, lo atendía muy bien, ahí él estaba en sus aguas. Adivine qué pasó después de la primera semana del daycare. Papá, no quiero ir más al daycare. Y yo, ¿por qué? Porque hay un niño que me molesta. No se me ocurrió decirle otra cosa, a él le gustan los superhéroes. Y le dije, hijo, te voy a enseñar una palabra que tiene superpoderes. Y él se quedó mirándome así. Ustedes saben que los niños creen todo. Le digo, esa palabra es no. Cuando ese niño venga a molestarlo a usted, usted le dice no. Cuando tú no te sientas cómodo, cuando él te haga cualquier cosa, usted le dice no. Usted y yo estamos llamados a decirle a todas estas cosas que la palabra de Dios nos dice que nos atengamos, no. Punto. Vamos a orar. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gloria. Tú eres el Dios verdadero, el único Dios. Y nosotros te pedimos que nos ayude a servirte, a vivir para ti, oh Dios, de sinceridad, en sinceridad, con sincero corazón.
Ayúdanos, Señor, a abstenernos de hacer las cosas que a ti te desagradan, porque tu Espíritu Santo está viviendo en nuestras vidas, en nosotros. Gracias porque nos has dado ese privilegio de creer en Cristo. Ayúdanos a vivir para Jesucristo. Bendice a los que están aquí, oh Dios, que no han dado ese paso de fe, para que ellos puedan en su vida decirle: Señor Jesucristo, ven, cámbiame, dame la esperanza de la vida eterna, perdona mis pecados. Rogamos por cada uno de los que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén.